y quiero compartirles la palabra del Señor en el libro de Jueces. En el capítulo 1 del libro de Jueces dice la palabra del Señor. Deje leer desde el verso 11. De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb: el que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb, y él le dio a su hija Acsa por mujer. Cuando ella se iba con él la persuadió que pidiese a su padre un campo, y ella se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Ella entonces le respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Tenemos esta escritura también en el libro de Josué, en el capítulo 15 del libro de Josué. Encontramos ahí este mismo pasaje, solamente el verso 18 voy a leer. Aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Neguev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. Venía esta palabra a mi vida el día primero, el 31, ya los últimos minutos del 31 de diciembre. Venía esta palabra precisamente aquí en el libro de Josué, donde encontramos que él le dio las fuentes de las aguas de arriba y las de abajo. Esa palabra traía Dios a mi corazón cuando iba a escribir el mensaje de Año Nuevo para mi familia. Y yo quiero compartir con ustedes lo que Dios me dio a mí en ese momento. Y simple y sencillamente lo titulé tal cual Él le dio. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Y me traía todos estos días que han pasado de este año meditando el Señor en lo que el pasaje bíblico nos está diciendo, tanto en el libro de Josué como acá en Jueces, el antecedente a lo que hay. Una situación difícil, una batalla, una conquista que tenía que haber, pero las conquistas no vienen sin batalla. Las conquistas vienen a través de la batalla y está ahí esa confrontación, y dice la palabra del Señor que Caleb mira la necesidad, mira el problema y se da cuenta que necesita ayuda. Siempre es importante mirar que se necesita ayuda, porque aquí dice que el cananeo que habitaba en Hebrón se levantó ahí en Kiriat Arba e hirieron a Sesaí, a Imán y a Talmaí. Vinieron a atacar al pueblo. Y vinieron desde ahí todos los cananeos, los hijos de Judá descendieron a pelear, pero no estaban logrando obtener la victoria completa. Entonces, dice la palabra del Señor, los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y Caleb se dio cuenta: necesito ayuda. Y dijo: el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Acsa por mujer. El importante de pedir ayuda cuando se necesita para la batalla que se está confrontando. En este caso es una batalla física, pero cuando hay una batalla espiritual, de la misma manera, que es importante reconocer que no podemos solos, que necesitamos ayuda, que necesitamos los refuerzos. Y viene entonces Otoniel, hijo de Cenaz, el hermano menor de Caleb, y tomó este lugar, este territorio. Tomó Kiriat Sefer y Caleb tenía que cumplir. Dice la palabra del Señor, le dio
a su hija Acsa por mujer. Ya le había prometido Caleb tierras a Otoniel. Ya le había prometido tierras, pero sabe que las tierras que le había prometido, lo que estaban ahí en juego, era precisamente el Negev. Y el Negev literalmente significa tierra árida, tierra seca. Le había dado tierra, pero no le había dado tierra que fuera utilizable para poder sostenerse, para poder mantenerse, y le había dado esa tierra seca al sur. Pero qué importante que haya aquí un diálogo, que haya aquí una conversación entre Otoniel y Acsa. Lo que debe haber entre el esposo y la esposa siempre, esa conversación, especialmente cuando se trata del futuro de la familia, tiene que haber esa conversación. Dice que cuando ella se iba con él, entonces se la persuadió para que le pidiese a su padre un campo, pero no un campo árido como le había dado, sino que le diese campo para labrar, que le diese lo diferente, no tierra seca, sino un campo que fuera posible cultivar en él para poder sacar adelante la familia que iban a empezar. Y qué importante es esto allí, el mirar que cuando nosotros vamos delante de la presencia de Dios, tenemos que aprender a demandar correctamente. La palabra del Señor dice, pídeme y te daré. Pero nosotros tenemos que saber qué es lo que realmente necesitamos, hacer la diferencia en simplemente pedir y pedir correctamente. La demanda de bendición, saber pedir, ver la verdadera necesidad. Y aquí, en este caso, para Otoniel y Acsa, la verdadera necesidad eran fuentes de aguas. Ellos necesitaban agua para poder que ese desierto pudiera sostener a la familia, para poder que ese desierto pudiera traer sustento, para que ese desierto pudiera traer bendición a la familia, ellos necesitaban las fuentes de aguas. Pero me encanta lo que dice la palabra del Señor aquí, porque dice, y ella se bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Qué importante entender el amor de un padre, y especialmente el amor de nuestro Padre Celestial. Pero aquí ilustrado en la persona de Caleb, cuando mira el semblante de su hija que ya se había ido y se baja del asno, se baja de la cabalgadura y él la mira. Él mira su semblante, quizá. Él mira la tristeza, quizá, que había en ella. Y la palabra del Señor dice que Caleb le dijo, ¿qué tienes? ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos cuando mira nuestro corazón, cuando mira la tristeza, el dolor, la necesidad por la que nosotros pasamos? Porque Negev en nuestro tiempo significa precisamente esas situaciones áridas, esos lugares de problema, de dificultad, quizá enfermedad, quizá un problema legal, quizá una situación familiar, un conflicto entre la familia. Y qué importante que cuando Dios mira esto en su hija, en su hijo, Dios de la misma manera dice, ¿qué tienes? Dios quiere llevarnos a meditar en, como dije, en lo que es nuestra verdadera necesidad. Ella se baja del asno y él le pregunta, ¿qué tienes? Y ella le pudiera decir, papá, es que no me quiero casar, es que no me quería ir, es que me quería quedar en tu casa para siempre. Pero no, ella ya ha asumido que ahora ella va a formar una familia aparte con Otoniel. Y ella dice, concédeme un don. Quiere decir, concédeme un regalo, concédeme un presente, puesto que me has dado tierra del Negev.
dame también fuentes de aguas. Qué importante mirar la verdadera necesidad. A veces pensamos que la necesidad es económica y con que tenga un trabajo, con que tenga un tiempo extra para trabajar o con que tenga un doble turno, vamos a solucionar, vamos a salir adelante. Pero aquí lo que la palabra de Dios nos deja ver es que hay que mirar la verdadera necesidad. Y Jesús hablando dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Qué importante entender que lo que necesitamos más no es el dinero para pagar la renta, no es la medicina para la enfermedad o el tratamiento médico o la operación. Lo que necesitamos más es la bendición de Dios y venir a Él y como hijos, como hijas, venir y decirle, concédeme un don. Necesito de tu ayuda. Reconozco que necesito de tu ayuda. Reconozco que no puedo salir adelante si tú no me ayudas. Ya que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Miró la verdadera necesidad. Miró la aridez. ¿Cómo vamos a formar una familia donde no hay lo necesario para tener una casa, para tener el sustento, para tener los hijos? ¿A dónde los vamos a traer? Ella pensó correctamente, necesitamos fuentes de aguas. Y me encanta el versículo aquí en el libro de Jueces, pero cuando lo fui a mirar en el libro de Josué y cuando encontré él le dio con mayúscula, entendí que lo que está hablando la palabra del Señor no solamente era para Axa, no solamente era para Otoniel. Lo que está hablando la palabra del Señor es para ti y es para mí. Y quizá hemos pasado desiertos, hemos pasado situaciones el año que acabamos de terminar, hemos pasado muchas dificultades, hemos pasado un tiempo en el que hay tantos temores alrededor de la gente, alrededor de nosotros. Hay tantos temores, hay tanta gente con diferentes problemas, diferentes situaciones y todo lo que ven quizá es necesidad solamente. Necesidad solamente. Pero aquí vemos cómo el pedir correctamente, el recibir el don que Dios nos da. Entonces se le dio los manantiales, dice otra versión, de arriba y los manantiales de abajo. Dios, cuando usted y yo le pedimos, Él no nos da por medida, dice la palabra del Señor. Él da abundantemente y sin reproche. Cuando usted y yo sabemos ir donde debemos, es con Dios. Es, Señor, necesito tu ayuda, necesito tu socorro. Señor, no puedo salir adelante solo. Mi familia no puede salir adelante si tú no nos ayudas. Y entonces, Dios no solamente nos da aquello que pensamos que es la necesidad inmediata, sino nos da lo que verdaderamente nos va a saciar, lo que verdaderamente nos va a satisfacer. Y Él dice, entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Estaba estudiando un poquito acerca del Negev y cómo el Negev a lo largo de su existencia fue transformándose. No porque fuese una tierra productiva, fructífera, sino precisamente porque los arroyos del Negev, de repente, cuando empezaba a llover, cuando venían lluvias, de repente, entonces ese desierto se llenaba de agua. Esos arroyos del Negev se llenaban de agua, se llenaban con la lluvia y traían vida. Y me llevó el Espíritu Santo a reflexionar en esto que de repente menciona la palabra del Señor que sucedió en el libro de los Hechos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos vemos cómo
el Señor había dicho que no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos con poder desde lo alto. Y dice la palabra del Señor ahí que estando ellos orando, porque el Espíritu Santo, porque el Señor los guió a que fueran a orar. Pero el versículo 2 tiene de nuevo esta palabra que yo miraba aquí mientras estudiaba sobre el Negev. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. De repente de Dios que viene para derramar bendición en nuestra vida, en nuestro corazón, es tan importante. Y como nosotros, la palabra del Señor en el libro de Joel profetizaba de este tiempo, nosotros lo podemos ver en la profecía, que Dios va a mandar la lluvia temprana, pero también va a mandar la lluvia tardía a la tierra. Y estas lluvias, estas bendiciones que vienen de repente del Espíritu Santo, van a traer una transformación a la vida, van a traer una restauración. El Salmo 126:4 nos habla precisamente de estos arroyos del Negev. Y me encantó cuando miraba ahí en la palabra del Señor este pasaje, porque me recordaba el Señor. Quizá cuántas situaciones hemos vivido en estos días, en este tiempo, y hemos sentido que hay más de lo que podemos sobrellevar, que hay cargas tan grandes sobre nuestra vida. Pero mire lo que dice el Salmo 126, una oración por la restauración, una oración porque Dios obre, porque Dios quite lo que está estorbando, porque Dios traiga bendición después de la cautividad. Y dice, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Como los arroyos del Negev, esos arroyos que de repente se podían llenar, solamente de repente podía venir. Y si ahora tu necesidad es tan grande, y si ahora tú estás pasando por esa situación tan difícil, puedes decirle, haz volver, oh Señor, mi cautividad. Haz volverlo como los arroyos del Negev. Transforma esta situación. Yo necesito tu intervención. Yo necesito tu ayuda. Y dice la palabra del Señor, adelante, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. El Espíritu Santo hablaba a mi vida, a mi corazón. Como siervos de Dios, muchas veces hemos ido andando y llorando. Hemos llevado la palabra, no hemos dejado de llevar la palabra, pero han venido pruebas, han venido luchas, han venido dificultades, ha venido oposición, han venido situaciones difíciles en las que pensamos que ya no vamos a poder seguir adelante, que necesitamos colgar los guantes o tirar la toalla. Pero lo que aquí dice la palabra del Señor, me levantaba de una manera especial anoche y ahora por la mañana cuando miraba los que sembraron con lágrimas. Esos van a cosechar con regocijo. Los que siguieron adelante, los que no se detuvieron por la lucha, por la prueba, por la dificultad, por la circunstancia. Estos sembraron con lágrimas, pero van a recoger con regocijo. Van a recoger y luego dice de nuevo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Quizá estás pasando por tiempo difícil. Quizá han venido las circunstancias donde piensas que ya no puedes más, que el problema es más grande que tus fuerzas. La palabra del Señor dice que Él da
esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. También la palabra del Señor nos dice que Dios no nos da cargas más grandes que las que nosotros podemos sobrellevar, que Él sabe hasta dónde está nuestro punto de resistencia. Y ahí es cuando Él viene. Y cuando Él derrama esas fuentes de arriba sobre nuestras vidas, ese de repente del Espíritu Santo que viene y nos conforta, que viene y nos llena, que viene y nos ministra y que nos dice: hija, hijo, no estás solo, yo estoy contigo, yo soy tu padre, ¿qué tienes? Y viene entonces esas aguas de arriba, esas aguas que necesitamos más que ningunas otras, y derrama el Señor esa presencia, esa bendición, esa unción sobre la vida, y empieza a haber una restauración, empieza a haber una transformación. Solamente que necesitamos nosotros reconocer cuando estamos pasando por una necesidad, por una situación. Necesitamos reconocerlo. El salmista en el Salmo 42 nos dice: como el siervo busca por las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando usted y yo aprendemos a ir delante de Dios y a decirle: Señor, tengo sed de ti, tengo sed de tu presencia, me he estado descuidando, me he estado enfriando, la prueba está siendo demasiado difícil y yo no puedo seguir adelante si tú no me ayudas. Como el siervo brama por esas corrientes, que podamos entender que lo que más necesitamos son esas corrientes de agua, son esos manantiales de Dios. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? Y me presentaré delante de Dios. Y vuelve el salmista aquí también a decir: fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿en dónde está tu Dios? ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te pasa aquello? Si tú amas a Dios, si tú le sirves a Dios, ¿por qué la necesidad? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué el problema? ¿Por qué el ataque? ¿Por qué? Y aquí dice que tenemos que venir y presentarnos delante de Dios, como Axa vino delante de su padre. Y él solamente verla, entendió que su hija lo necesitaba. Y ella solo le dice: dame un don. Me diste tierras, pero estas tierras son áridas, estas tierras son secas. Yo necesito fuentes de aguas. Y cuando usted pide, Dios le da, dice, sin reproche. Dios no nos da su espíritu por medida. Él le dio entonces las fuentes de arriba. Él les dio entonces las fuentes de abajo. La bendición de Dios no es escasa. La bendición de Dios es abundante. Y esa bendición trae restauración a la vida, trae restauración al alma, trae restauración a la familia, trae restauración al matrimonio, trae restauración a los hijos. Esto trae tanta bendición, el volvernos nosotros, el saber a quién y tener ese anhelo por las aguas vivas, tener ese anhelo por las aguas vivas. En San Juan capítulo 4, versículo 7 encontramos un cuadro de una mujer que va a buscar agua, pero va a buscar agua en un horario que no era el horario cuando las mujeres normalmente van por agua. Y se acerca Jesús a la mujer en el pozo de Jacob, ahí en Samaria, y le dice: dame de beber. Y ella dice: no puedo darte de beber. ¿Cómo puedes hablarme siquiera si yo soy una mujer y soy una mujer samaritana? Y él le dice: si tú supieras, si tú conocieras el don de Dios, si tú supieras quién es el que te pide agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. El Señor está ofreciendo agua viva precisamente. Isaías 55, 1 y 2 nos habla: a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero venir y comprar. Venir y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que no sacia?
La bendición de Dios es gratuita. Solamente venid. Venid, dice el Señor, venid a todos los sedientos. Quizá tú has estado pasando por necesidad, por situaciones. Es tu tiempo de venir. Y Dios no te va a dar escasez, Dios te va a dar bendición. San Juan 7:37 al 39, Jesús, en el postrer y último día de la fiesta, dice que se puso en pie diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que será en él una fuente de agua, un manantial de agua que salta para vida eterna. Dios quiere darte los manantiales de arriba, los manantiales de abajo. Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu hogar, bendecir tu corazón. Bendito Dios poderoso. Te doy gracias, Señor amado, por tu bendición, por tu palabra, por tu promesa, por esa promesa de bendición, de restauración, por esa promesa de abundancia y no de escasez. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Amén. Solamente queremos acordarles que estamos en YouTube, Manantial de Unción en el Desierto AD. Estamos ahí en YouTube para que nos siga, para que comparta con los demás, para que se suscriba, para que comparta la palabra si le bendice con otros. Y estamos también en Refrescando el Alma Femenina. Ahí para que escuche también la palabra del Señor. Refrescando el Alma Femenina en YouTube, Refrescando el Alma Femenina en Facebook también. Dios les bendiga.